Cuando se analiza la crisis venezolana desde la perspectiva del trabajador, el periodo comprendido entre 2021 y 2026 no admite calificativos que no sean los de catástrofe humanitaria laboral. No es simplemente el país con la inflación más alta del continente o con la mayor contracción del PIB. Es sobre todo el país donde el ingreso de los trabajadores ha sido aniquilado con una eficiencia brutal, hasta el punto de que la remuneración formal ha dejado de existir como concepto económico útil. En estos 5 años, el salario mínimo en Venezuela ha pasado de ser una referencia simbólica a convertirse en una ficción estadística, un número que ni siquiera los más optimistas se atreven a comparar con el costo real de la canasta básica y que ha sido reemplazado por un entramado de bonos discrecionales que funcionan más como mecanismo de control social que como verdadero ingreso. Este video tiene como objetivo examinar en profundidad la evolución del salario mínimo venezolano entre 2021 y 2026, contextualizándolo dentro de la realidad hiperinflacionaria, el proceso de dolarización informal y la contracción del Estado. Se abordará su relación con el costo de la vida a través del precio de la canasta alimentaria. Familiar CAF se comparará con los salarios mínimos de otros países de América Latina para dimensionar la magnitud de la brecha regional, y se analizará el papel crucial y perverso que han jugado los llamados bonos. 1. El salario mínimo, de referencia a ficción, 2021 a 2026. Para entender el abismo en el que se encuentra el ingreso de los venezolanos, es necesario repasar las cifras oficiales. El gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido una política de congelamiento prolongado del salario mínimo, interrumpido por aumentos esporádicos que, lejos de recuperar el poder adquisitivo, apenas logran retrasar por días la erosión inflacionaria. 2021, el año de la hiperinflación residual. El año comenzó con un salario mínimo de 1.2000 bolívares, antes de la reconversión monetaria de octubre, que eliminó 6 ceros. En términos prácticos, esto equivalía a menos de $2 mensuales. En mayo, el gobierno decretó un aumento a 7 millones de bolívares, unos $4, y en septiembre a 10 millones de bolívares. 2022 aumentos, que no alcanzan. 2023, el año del congelamiento total, fue un año de congelamiento absoluto. El salario mínimo se mantuvo en 130 bolívares durante todo el año. Para diciembre de 2023, con la aceleración del tipo de cambio, ese salario equivalía a apenas $35 mensuales. Pero se empezó a pagar bono de guerra y cesteket, con un monto de alrededor de $40 cada uno para los trabajadores activos. 2024 no hubo aumento tampoco, pero para compensar, se elevó en enero el bono de guerra a $60 y en mayo a $90, pagados según la tasa oficial del BCV, y que no forman parte del salario mínimo, ni cuenta para prestaciones, ni ningún otro beneficio. 2025, el salario se vuelve inexistente, la inflación lo devoró totalmente. A mediados de año, el salario mínimo alcanzó su punto más crítico, cayendo por debajo de los $4 mensuales. El gobierno, inmerso en una narrativa de guerra económica y defensa de la patria, optó por no decretar aumentos salariales y concentrar sus esfuerzos en el aumento de los bonos, llegando el bono de guerra a $120. Para diciembre de 2025, el salario real ajustado por inflación era el más bajo de la historia contemporánea de Venezuela. 2026 primer trimestre, se consolida la ficción. Para marzo de 2026, el salario mínimo en Venezuela es menos de $0.01, con un tipo de cambio de más de 420 bolívares por dólar en el mercado oficial. Es importante destacar nuevamente que este es el salario que reciben los trabajadores del sector público y que sirve como referencia para el cálculo de prestaciones sociales y pensiones. Nadie, absolutamente nadie, vive de esto. 2. En Venezuela versus en América Latina, la brecha del abandono para dimensionar la tragedia. Es imprescindible comparar esta cifra con los salarios mínimos del resto de la región. Cifras aproximadas y estimadas en dólares promedio del primer trimestre de 2026. Argentina, el salario mínimo ronda los $250,280 mensuales. Bolivia se mantiene como uno de los más bajos de la región andina, con aproximadamente $350 mensuales. Brasil, el salario mínimo supera los $260 mensuales. Chile lidera la región junto a Uruguay, con un salario mínimo cercano a los $550 mensuales. Colombia para 2026, el salario mínimo se ubica en torno a los $450 mensuales. Ecuador, al estar dolarizado, el salario mínimo es fijo
y se mantiene en $490 mensuales. México no ha tenido aumentos significativos en los últimos años, superando los $450 mensuales. Perú ronda los $270 mensuales. Uruguay es el país con el salario mínimo más alto de la región, superando los $620 mensuales. Venezuela sí se le suman los bonos quedaría en $160 mensuales, sino menos de $1. La diferencia es significativa. Esta comparación es un cálculo matemático frío que refleja el colapso de la economía formal y la destrucción del Estado como garante de derechos laborales. 3. El costo de la vida a la canasta que se aleja. El salario mínimo no existe en el vacío. Su valor real se mide contra el costo de la vida. En Venezuela, el principal termómetro de esta relación es la canasta alimentaria familiar CAF, calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS, F5M y otros observadores independientes. Evolución de la CAF 2021 a 2026. A 2021 a la CAF rondaba los $25,0320, pero el salario era de aproximadamente $25. 2022, la CAF se disparó a $35,0400 por la apertura económica y la dolarización de facto. El salario de $15 a finales de año apenas cubría un 4% de la canasta. 2023, la CAF se estabilizó en torno a $400, pero el salario cayó a $35. Se empieza a pagar el bono de guerra y los cesta ticket a un monto de $40. 2024, la CAF llegó a $500. 2025 a 2026. Para marzo de 2026, la CAF se estima en más de $650 mensuales para una familia de 5 personas. Esto cubre únicamente los alimentos básicos, sin incluir vivienda, servicios, salud, educación o transporte. Pero insisto, los bonos han ofrecido un alivio al bolsillo del venezolano, aunque no cuente como salario real. Paradójicamente, Venezuela tiene una economía profundamente dolarizada en las transacciones diarias, pero los ingresos de la mayoría de la población, que depende del Estado o del sector informal, están en bolívares. Esta brecha es la que genera la paradoja de un país donde los precios están en dólares, pero los salarios están en una moneda local, devaluada, lo que hace imposible la subsistencia con el ingreso formal. Fueron los bonos, el salario paralelo y la estrategia de supervivencia. Consciente de que el salario mínimo es insuficiente para vivir, el Estado venezolano ha implementado un sistema de bonos o subsidios directos que se entregan a través del sistema de carnetización, Carnet de la Patria. Estos bonos se han convertido en el verdadero ingreso de millones de familias. En los últimos 5 años, 2 tipos de bonos han ganado protagonismo, junto a una maraña de subsidios menores. El bono de alimentación, conocido legalmente como cesta ticket, debería ser un beneficio laboral complementario. En la práctica, se ha convertido en una extensión del salario. En 2021, el bono de alimentación era casi inexistente o muy bajo. A medida que el salario mínimo se congeló, el gobierno empezó a aumentar el bono de alimentación para los trabajadores activos. Para 2023 ya superaba ampliamente al salario. Para marzo de 2026, el bono de alimentación para un trabajador público es de $40 mensuales. Este sistema crea una distorsión perversa. El salario mínimo legal, que debería ser la base de la seguridad social, es una ficción. El verdadero ingreso lo determina la discrecionalidad del Estado a través de bonos que no generan prestaciones sociales, no cotizan para el sistema de pensiones y pueden ser suspendidos en cualquier momento. El trabajador formal, en esencia, ha dejado de existir como figura con derechos laborales plenos. Ve el bono de guerra 2023 a 2026 en el contexto de las tensiones geopolíticas globales, las sanciones internacionales y la narrativa oficial de una guerra contra el imperialismo. El gobierno venezolano implementó un concepto novedoso en el bono de guerra. Aunque el nombre tiene connotaciones militares, en la práctica es un bono de asignación universal o casi universal, dirigido a la población en general a través del Carnet de la Patria. Origen surgió a finales de 2023 como respuesta a las renovadas sanciones de Estados Unidos y el conflicto en Guyana. Se presentó como un mecanismo para proteger al pueblo. En tiempos de agresión externa, es un pago fijo. Su monto varía constantemente, calculado en dólares, pero pagado en bolívares. Se entrega de forma regular, una vez al mes. Impacto real para muchas familias. Este bono es la diferencia entre comer
o no comer. Sin embargo, su carácter discrecional y no contractual lo convierte en un mecanismo de control social. La población depende de un Estado que asigna estos bonos a través de plataformas digitales controladas, y cualquier disidencia o falta de actualización de datos puede significar la pérdida de este ingreso. La paradoja del bono. El bono de guerra es, en esencia, el reconocimiento implícito por parte del Estado de que el salario mínimo no sirve para nada. Si el gobierno tuviera la capacidad de pagar un salario digno, no necesitaría recurrir a esta maraña de subsidios paralelos. Es, además, una forma de mantener la paz social a bajo costo. C. Otros bonos del sistema Patria. El ecosistema de bonos incluye decenas de variantes San Bono, Hogares de la Patria, Bono José Gregorio Hernández para personas con discapacidad, Bono Pagtú, Humanizado, Bono 100% Escolaridad, Bono Cultura, Bono Transporte, entre otros. La mayoría oscila entre los 5 y los $20, y se entregan con una frecuencia que rara vez es mensual. La suma de todos ellos constituye un ingreso fundamental, pero profundamente inestable. 5. En consecuencias sociales y humanitarias. Esta realidad de 5 años ha tenido consecuencias devastadoras y acumulativas para la sociedad venezolana. Hay hiperinflación del hambre. Los alimentos suben de precio diariamente, y el ingreso, aunque sea en bonos, pierde valor en cuestión de días. La población vive en un estado de supervivencia diaria. Éxodo continuado y acumulado. La falta de ingresos dignos sigue siendo el principal motor de la emigración venezolana. Más de 8 millones de personas han salido del país en la última década. El flujo no se detiene, pues quienes se quedan sobreviven en condiciones infrahumanas. Las remesas se han convertido en el principal ingreso de las familias que se quedan. Informalidad. A más del 50% de la fuerza laboral está en la economía informal. Sin empleos formales que paguen un salario digno, el rebusque trabajo callejero, bodegas, servicios informales, entre otros, se ha convertido en la solución para poder llegar a fin de mes. Colapso de la seguridad social. A las pensiones están atadas al salario mínimo, siendo esto una condena a la mendicidad para los adultos mayores. Muchos han tenido que reincorporarse al mercado informal, o dependen completamente de sus familiares en el extranjero. Dependencia total del Estado. Al no haber un salario digno, la población queda supeditada a la bondad del Estado que otorga bonos. Esto genera una relación clientelar, donde el voto, la participación en movilizaciones oficialistas y la lealtad política se intercambian por la supervivencia básica. El Carné de la Patria se ha convertido en un documento tan importante como la cédula de identidad. En conclusión, el análisis del salario mínimo en Venezuela entre 2021 y 2026 no es simplemente el estudio de una variable económica, es la crónica de la liquidación del Estado social y la instauración de un modelo de subsistencia asistida. Venezuela no solo tiene el salario mínimo más bajo de América Latina, sino uno de los más bajos del mundo, en una región donde el promedio supera los $350. La estrategia gubernamental de congelar el salario mínimo y sustituirlo por un sistema de bonos ha creado una realidad esquizofrénica. El trabajador formal no existe. El pensionado es un mendigo con cédula. La población sobrevive gracias a la caridad estatal digitalizada, lo que ha desencadenado un éxodo de millones de venezolanos. El bono de guerra, lejos de ser una herramienta de resistencia, es el epitafio de un modelo económico que destruyó la moneda, aniquiló el trabajo y convirtió a toda una nación en dependiente de un subsidio que no alcanza para vivir, pero que tampoco deja morir del todo. Todos los trabajadores venezolanos ansiamos mejoras salariales. Gracias por ver este video. Si te ha resultado útil, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido como este. Bendiciones.